Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a contar una historia, o a tratar de contar una historia, que no es una historia cualquiera, no es una historia como todas, porque esta historia empieza al revés. Sí, empieza al revés. Había una vez en un tiempo muy lejano un lugar en el cual reinaba la paz y la armonía entre todos los seres. Cada uno cumplía una misión específica y jamás se rompía el equilibrio cósmico. Ese lugar no figura en ningún lado y paradójicamente está en todos lados. No tiene coordenadas geográficas para ubicarlo, no está en ningún mapa, porque no hay que hacer ningún viaje para llegar a él. En ese lugar no había gritos, sino que había susurros. No había dualidad, había una unidad simple y perfecta. Tampoco había viento, solo una suave brisa al atardecer. Había árboles, plantas que se cargaban de frutos dulces y tentadores como la miel. También había agua, sí, agua en abundancia, porque 4 ríos confluían en él. Allí convivían en total armonía y en total comunión los animales y el hombre. Si llovía, se mojaban. Si tenían hambre, comían. Si tenían sueño, dormían. Nada los impacientaba, nada los perturbaba. Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir. Cierto día el hombre tuvo un sueño tentador, muy tentador. Soñó que era grande y poderoso y que podía dominar a su antojo todo su entorno y que nada ni nadie podía someterlo. Cuando despertó el hombre se dio cuenta que era distinto, muy distinto a todos los seres que convivían tan armoniosamente con él. Más bien diría yo tan amorosamente con él. Entonces ocurrió lo impensado. Vio que ese sueño podía hacerse realidad y la tentación lo venció. Sucedió que como vio que era distinto, comenzó a ver las cosas de manera distinta y el estado de unidad y armonía se perdió por completo. Por supuesto, esto trajo en el hombre una sola cosa: conflicto. Una parte de su ser trató de juzgar a la otra e irremediablemente comenzó la lucha entre lo que realmente era y lo que él creía que debería ser. También sintió vergüenza de andar desnudo y se escondía para que no lo vieran. Después de un tiempo, cuando llovía, ya no se mojaba, sino que guarecía en algún refugio, y ya tampoco esperó a tener hambre para comer. No pasó mucho tiempo en que descubrió que podía someter a todo su entorno, y su sed de dominio aumentó. Se sintió más poderoso que en el sueño y quiso más y más. ¿Qué pasó entonces? Comenzó a buscar afuera lo que siempre debió buscar adentro. Sus ambiciones lo dominaron y el equilibrio cósmico se rompió por completo. El hombre comenzó a buscar algo que lo satisfaga. Sí, lo encontraba, pero inmediatamente necesitaba otra cosa que calma sus ansias de dominio. Seguía buscando, lo encontraba y de nuevo estaba insatisfecho. No se daba cuenta del conflicto que su ego y su alma estaban teniendo. Una parte de él se abocaba a buscar poder, dominio, pero la otra parte solo anhelaba paz interior. Así comenzó la angustia existencial del hombre moderno. De esa manera sigue la historia de la mayoría de los seres humanos hasta nuestros días, tratando de satisfacer las ambiciones del cuerpo y del ego. En otras palabras, tratando de tener el estómago lleno y el alma vacía. Cuando, claro, todavía no nos damos cuenta que al ego no se lo satisface con nada. Cada vez nos pide más y más y más. Y todo para nosotros. No nos damos cuenta que todavía seguimos dormidos.
que el haber despertado es solo una ilusión, pero como sabemos, parecería que aún estamos viviendo en un mundo paralelo. Todavía no reconocemos la realidad. Como decía, parecía que no lo sabemos. Entonces, no entendemos que el saber reduce el ser y que el tener solo se basa en relaciones posesivas y el ser solo se basa en relaciones de amor. Sí, ya sé, por supuesto que no es fácil tomar conciencia de esto. Lo que ocurre es que todavía no entendimos lo que decía el sabio Salomón. Arroja tu pan sobre las aguas, que andando el tiempo volverás a encontrarlo. Como dije al principio, esta es una historia al revés porque empieza por el final. Empieza con ese estado de paraíso interno en el que deberíamos estar viviendo siempre y creíamos que estaba oculto, misteriosamente oculto. Ese estado es la verdadera vida de la vida. La única manera de descubrirlo es despertar, apartar las clipot que nos impiden ver que existe. Dicho de otra manera, esta historia empieza por el final, porque no supimos entender el principio. Para entender el principio, hay que reconocerse parte de la creación y por lógica parte de todo. Diríamos que hay que reconocerse que uno también tiene una parte divina en su interior, a pesar de todos los escombros que tenemos que remover para encontrarlo. En realidad somos un fractal del universo, un fractal de Dios. Un fractal es una parte que se desprendió de algo, es algo que se desprendió. Por ejemplo, como el famoso ejemplo de la gota del agua de mar. Una gotita del agua de mar tiene todas las propiedades del mar entero. Es decir, no es una parte, no es solamente la sal, por ejemplo. Es un fractal, contiene todo. Y nosotros somos fractales de Dios, contenemos todo, porque somos parte de la creación de Él. Insisto, hay que dejar de lado la unidad y lograr un estado de equilibrio. La dualidad afuera. La primera palabra de la Torá significa principio. Entonces reconocer el principio es reconocer a Dios mismo. Hay un trabajo en la Kabbalah que se llama Maaseh Bereshit, el trabajo del principio. Básicamente consiste en tomar plena conciencia de las dimensiones de nuestra realidad, conociendo todos los planos que rigen la creación. Siempre hay tiempo, aunque comencemos por el final. Siempre podemos reconocer el principio. Esto no es magia, solo hay que hacer el trabajo. Como decían nuestros sabios, Bará Elohim la Azot, Dios creó para hacer. O sea, Dios creó para permitir la acción. Dios creó para que hagamos nuestro trabajo, continuando con su obra. Llegará el día en que definitivamente despertemos y reconozcamos que el lugar del que estuvimos hablando solo existe dentro nuestro, y así, en forma amorosamente simple, recuperaremos nuestro lugar en la existencia, el lugar del principio. El mensaje es hacer nuestro verdadero trabajo en la vida y descubrir nuestro principio divino, quitando las piedras del camino, quitando los escombros acumulados durante tanto y tanto tiempo. Que no nos pase como aquel filósofo que, habiendo desperdiciado su vida, dijo: nací muerto, quiero morir vivo.
porque ahora que llega mi fin, me doy cuenta que no tuve principio. Solamente déjense vivir. Es tan simple que parece muy difícil. Solamente déjense vivir. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Gracias por haber estado ahí. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.